nuevamente, Padre Santo. Venimos, Padre Santo, ante su presencia, Señor, y en esta mañana, Señor, en esta tarde, Padre, le pedimos, Señor, que usted tome nuestros corazones, Señor. Abra, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, que sea usted, Señor, obrando, Padre Santo, con su palabra, Señor, que usted sea que tome como instrumento suyo, Señor, al pastor, Señor, y nosotros como barro, Señor, Padre Santo, para tomar forma, Señor, pero la forma aquella que por la cual hemos sido hechos, Señor, para tomar esa forma de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Señor, quite toda distracción de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, Padre. Quite todo instrumento, Señor, también, Padre Santo, de nuestras manos que no sea útil, Padre, para esa edificación, Padre Santo, que usted quiere para su pueblo, Señor. Que esa palabra, Padre, no regrese vacía, como dice su palabra. Ya está claro, Señor, que su palabra no regresa vacía, Señor, sino que somos moldeados, Señor. Somos edificados sobre esa roca, y esa roca es Cristo, Señor. Toda esa palabra, Señor, que la tomemos como alimento espiritual, Señor. Y si hay alguno, Padre Santo, que todavía no ha recibido a Cristo, Señor, que sea usted hablando por medio de su palabra, utilizando a su siervo, Señor, para que sea, Padre Santo, parte y miembro del cuerpo de Cristo, Padre, en todo el mundo. Le pedimos, Padre, que sea usted obrando, Señor, por medio de su iglesia, por medio de sus escogidos, Señor. Gracias, le alabamos, Señor, y le bendecimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Son las 12:07. Órale. La semana pasada me propuse en mi corazón preparar un mensaje de solamente 35 minutos porque estaba empezando a la 1:30 y ahora voy a empezar a la 1. ¿Ahora qué voy a hacer? Les predico lo que se me olvidó. Digo, a las 12:30 estaba empezando. Terminamos como a la 1:30. Ahora voy a tener que a ver cómo le hago para rellenar el tiempo. Quiero que abran por favor sus Biblias, hermanos, y me acompañen en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El Espíritu Santo, hermanos, nos trae nuestro espíritu viajando en este museo del Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Imagínense caminando por los pasillos de ese museo donde están estas figuras y están las biografías, ¿verdad? Entonces aquí nada más nos dice... nos nombra unas cositas acerca de ellos, pero en la Biblia nosotros podemos encontrar más información. ¿Ya están en Hebreos capítulo 11? Vamos a volver a leer los versículos que hemos estado leyendo cada semana desde que empezamos con estas predicaciones. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nos vamos a brincar, hermanos, hasta el versículo 13, donde dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que imagínese que usted está caminando y el Espíritu Santo quiso darnos este recorrido por el capítulo 11 de Hebreos para que usted piense: mira, ¿te acuerdas de aquel? Por la fe hizo esto. ¿Te acuerdas de aquel? Por la fe hizo esto. Y nos los está poniendo como ejemplo y nos está diciendo que ellos vivieron como extranjeros y peregrinos, que tenían convicción.
y que por eso alcanzaron un buen testimonio. Y hermanos, el punto de todo esto es que nosotros al estudiar a estos hombres y la vida de estos hombres, también agarremos estas características que ellos tenían. Que usted y yo andemos en este mundo como extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Que nosotros también alcancemos buen testimonio con nuestra fe. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una fe, la fe bíblica, entonces usted tiene que ver en su propia vida que también usted caminó como estos hombres y que también usted su mirada la tiene puesta en el reino celestial. Vimos a Abraham, vimos a Isaac, vimos a Jacob y ahora vamos a ver a un hijo de Jacob. Dice en el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y el versículo 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vayan por favor a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30 y vamos a ver este José. Acuérdense que son sermones biográficos, nos estamos enfocando un poquito más revisando la vida de estas personas, más que nada. Vamos a sacar un poco de enseñanza del carácter y del estilo de vida, pero son biográficos los sermones. Una de las cosas que a mí me llama la atención es las cosas que Hebreos menciona que hicieron por fe. Ahorita que veamos la vida de José, vamos a ver que José hizo grandes cosas en su vida. Sin embargo, lo que parece más relevante o lo que el Espíritu Santo más quiso resaltar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, no fue su integridad, no fue su mayordomía, no fue su misericordia, cosas de las cuales vamos a mencionar, sino fue que al final dio una orden acerca de lo que había de venir después. Eso resalta, hermanos. ¿Ya están todos en Génesis capítulo 30? Cuando yo estaba estudiando, pues miro los nombres, ¿verdad? Y busco el significado de los nombres. Por cierto, se me olvidó mencionar la semana pasada el de Jacob, que es como un suplantador. Pero cuando miro José, miré que le pusieron José diciendo, añádame Jehová otro más, ¿sí? Y me acordé, luego me vino a la mente que José le estaba poniendo a su hijo José David, José Daniel. Dije, ¿sabrá lo que está diciendo con los nombres que le está poniendo a sus hijos? Pues ¿hasta dónde le irá a parar a ponerles José a todos? Dice en el capítulo 30, le voy a leer a partir del versículo 22, dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Cómo ve? Así que usted, cuando usted quiera más hijos, usted diga que se llame José. Y póngale José David, póngale José Daniel y póngale muchos José hasta que ya no quiera. Ya no le ponga José. Ese es el nombre de José. Añádame Jehová otro hijo. Es el 11º hijo, el hijo número 11 de Jacob y el primogénito de Raquel. Su historia ocupa los capítulos del 37. Aquí nomás se menciona el nacimiento, después se puede usted ir adelantando hasta el capítulo 37, y ahí ya comienza la historia de José. Luego se brinca, después del 37, el 38 relata otra parte de la historia acerca de Judá, y luego en el 39 retoma la historia de José y sigue hablando José, entre otras cosas, hasta el capítulo 50, desde el capítulo 39 de Génesis hasta el capítulo de 50, 11 capítulos para relatar la historia de José, 12 con el capítulo 37. Nació en Padán Aram, Mesopotamia, 6 años antes del retorno de Jacob a Canaán. Eso lo encuentra ahí entre Génesis 30, 25 y 31, 41. Cuando Jacob tenía entre 90 y 91 años, el favoritismo paterno. Cuando Jacob tenía entre 90 y 91 años, el favoritismo paterno hacia José, provocó la envidia de sus hermanos. Es bien conocida la historia de cómo sus hermanos primero pensaban en darle muerte y al final lo vendieron a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto, y su compra por Potifar, oficial de la guardia de Faraón.
Entonces nos relata la historia, no me voy a entretener tanto porque quiero durar poquito, pero nos relata la historia allí en Génesis a partir del capítulo 39, que había un favoritismo de parte de Jacob hacia José, y eso provocó la envidia de los hermanos de José. Y ahí encontramos una historia donde José cuenta un sueño a sus hermanos y terminan odiándole. Entonces planean, fíjese hasta dónde llegó, eran hermanos, aunque fueran hijos de otra mamá, pero eran hijos del mismo papá y convivían. Y planeaban matarle, quitarle la vida. Y Rubén lo salva, pero terminan vendiéndolo, ¿sí? Y se lo llevan y vive como esclavo de Potifar. Viendo esta historia, hermanos, allí en el capítulo 37, vamos a leer un poco. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esta es la historia de José. A los 17 años era un hijo favorito, le vestían mejor, le trataban mejor, y sus hermanos le tenían envidia. Había un sueño literal. Cuando él durmió, ¿sí? Literalmente vino un sueño a su mente, pero este sueño sembró en el corazón de José un sueño metafórico, o sea, una visión, un sueño como nosotros decimos: tengo el sueño de alcanzar esta carrera, tengo el sueño de llegar a hacer esto. ¿Están conmigo? Entonces, un sueño literal depositó en el corazón de José un sueño de cómo él iba a vivir su vida. Él tenía una visión, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de José. Hay algo que yo quiero tomar en cuenta de esta historia. Hermanos, hermanas, la Biblia dice en el Salmo 127 que los hijos son como saetas en manos del valiente. Dicen los sabidos en la juventud. Ahorita José dijo: hijo de mi vejez, ¿verdad? José nació cuando Jacob tenía como 86 años más o menos. Entonces no estaba tan joven, pero no le hace. Vamos a tomar el Salmo, dice: hijos habidos en la juventud. Una buena edad para que un joven tenga hijos está entre los 25 y 35 años de edad. No quiere decir que sea malo tenerlos a los 40 o después, ni que sea malo tenerlos antes, en los 20, 24. Estamos hablando de una edad ideal, ¿sí? Cuando ya se ha alcanzado una madurez y cuando todavía se tiene fuerza para darles buena educación, buena crianza. Entonces, a los que todavía están jóvenes y todavía no tienen hijos, hay para que se vaya viendo. Si usted está planeando tener una vida más o menos agradable, buena, si está tratando de alcanzar los más altos estándares en su vida, pues piense que esa es la buena edad. Ya después, ya se le está pasando un poquito el tren ahí. Antes, muy temprano, quizás no va a darle la mejor educación a sus hijos. Con todo, a la edad que es buena tener a los hijos, hay que estar preparados, hay que tener ya su trabajito, quizás su carrerita, tener una visión. ¿Sí? ¿Están conmigo? Otra cosa que quiero mencionar acerca de esta historia, hermanos, aquí nuestros hijos, nuestros niños,
crecen como hermanos. Quizás no son los hijos del mismo papá, de la misma mamá, pero crecen como hermanos. Nuestros hijos son como saetas en nuestras manos. Una saeta es una flecha con la que usted apunta y usted dirige hacia dónde quiere llegar. Si usted está sembrando en sus hijos discordia entre sus hermanos, estos niños pueden llegar a tenerle tal envidia y tal coraje que pueden hablarle de una manera que sean palabras de muerte, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que el que aborrece a su hermano es un homicida, igual que Caín, que aborrecía a Abel. La palabra de Dios nos enseña que a alguien, que no es necesario asesinar literalmente a una persona, dijo el Señor Jesús, sino la manera en la que le hablas a tu hermano, las ofensas que usas contra tu hermano es lo mismo, ¿sí? Eres tan reo de muerte como si cometieras un asesinato literal. Entonces, hermanos, tengan en cuenta que la manera en la que ustedes están educando a sus hijos hoy en día, están criando, lo que usted está sembrando en su corazón se va a reflejar cuando sea grande. Son como saetas. Enséñale a sus hijos. ¿Qué está enfocando a sus hijos? ¿En qué lo estás enfocando? Miren, no son nada malo los deportes. No es nada malo que tengan una buena carrera, al contrario, son cosas buenas. Pero ¿qué es más importante para ti y qué estás poniendo que es más importante en el corazón de tu hijo? ¿Cuántas personas usted conoce? ¿Cuántos futbolistas famosos, muy buenos? ¿Cuántos jugadores de fútbol americano muy buenos, muy famosos? Sale la fama de ellos por lo buen cristianos que son. ¿Cuántos? Yo no digo que no hay, pero ¿cuántos? ¿Qué probabilidades hay, hermanos? ¿Qué probabilidades hay de que una persona que está afanada en el mundo del deporte, en el mundo de la fama, en el mundo de las finanzas, en el mundo de lo que la sociedad pinta, cuántos de esos tienen las probabilidades de ser exitosos en lo que están haciendo y aparte de ser muy buenos cristianos y vivir para Cristo? La mayoría de las personas que se levantan como misioneros, que se levantan como pastores, como maestros, como evangelistas, como siervos de Dios, como músicos de Dios, tienen otro enfoque desde su niñez. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué probabilidades quieres que tenga de servir a Dios? ¿Estás pensando en lo terrenal o estás pensando en lo celestial? Ahí se mira, ahí se empieza a ver. ¿Qué sueños estás poniendo en el corazón de tu hijo para que él crezca sabiendo que fue nacido y puesto en esta tierra para algo grande? Pero no grande para el mundo, grande para Dios. ¿Tus hijos están creciendo sabiendo que fueron puestos por Dios para ser alguien grande para Dios o para el mundo? Es algo en lo que tenemos que pensar. Y miramos cómo se desencadenó la vida de José y de sus hermanos, la diferencia que hubo entre unos u otros. Tenían diferente madre, tenían un mismo padre, pero la educación de influyó en lo que él iba a llegar a ser y lo que él fue para Dios. Después de su encarcelamiento por el despecho de la esposa de Potifar, que no consiguió seducirlo, eso lo vemos en Génesis 39, el sueño del copero, después vemos su encarcelamiento por el despecho de la esposa de Potifar, que no consiguió seducirlo. Luego después, estando en la cárcel, vemos la historia de que descifró el sueño del copero y del panadero, que estaban encarcelados. El doble sueño, interpretó el doble sueño de Faraón. Interpretó el sueño de Faraón diciéndole que venían 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Luego después vemos en la historia su ascensión a ser como el primer ministro de Faraón. Ya estamos como por ahí por el capítulo 39, 40, 41. Y en el 41 vemos la llegada de los hermanos de José para comprar alimentos y los tratos de José con ellos para inducirlos al arrepentimiento, capítulo 42 al 45. Luego después la emigración de Jacob y toda su familia a Egipto y su establecimiento en la tierra de Gosén bajo la protección de Faraón y de José. Las bendiciones y muerte de Jacob y la muerte de José en Génesis 50.
Eso es a grandes rasgos la vida de José. Ahorita nos vamos a detener un poquito en los detalles importantes que queremos resaltar. Pero usted conoce la historia de José. Este es vendido, es llevado a la casa de Potifar, sirve ahí como esclavo. La casa de Potifar es bien prosperada porque Dios estaba con José en todo lo que hacía. Entonces vemos un hombre temeroso de Dios, que sirve a Dios. Pero luego después la mujer de Potifar lo trata de seducir, quiere acostarse con él. Le está insistiendo, hasta que un momento lo agarra solito y José sale huyendo, le arranca su ropa. Lo ponen mal, la mujer miente, lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel empieza a trabajar y se vuelve a ser otra vez el administrador de la cárcel, y todo lo que hace le sale bien, hasta que el dueño de la cárcel tampoco se preocupa de nada, o el que trabajaba en la cárcel no se preocupa con nada con José, porque él le maneja todos los negocios. Y estando allí, utiliza unos dones que Dios le dio. Está utilizando el don de ser un buen administrador de parte de Dios. Es un hombre trabajador, pero también tiene un don para interpretar sueños. Y lo usa bien. Y de esa manera llega hasta Faraón, donde le interpreta, el copero le dice que ha tenido un sueño, que interpreta sueños, va con Faraón. Bueno, usted conoce la historia, ¿sí? Luego después lo pone como señor de la tierra, como el segundo de Faraón. No hay otro más grande después de José, nada más está Faraón, toda la tierra está sobre José, y se convierte en un administrador. Y en ese tiempo, cuando pasan los 7 años de abundancia, 2 años después, en ese tiempo tiene sus 2 hijos, y luego 2 años después llegan sus hermanos a comprar alimento de él. Vamos a ver algunos rasgos de José. Vamos a resaltar algunos rasgos de José. Su integridad, hermanos. José era un esclavo. Potifar era su dueño. No podía escapar. La mujer de Potifar lo estuvo acechando por largo tiempo hasta que lo acorraló y José huyó. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Alguien dijo por ahí, no se imagine a Potifar como una mujer viejita, arrugada y indeseable. Seguramente Potifar era una mujer muy atractiva. José tenía una tentación. Él era un hombre íntegro. Ahora, José no podía huir, era esclavo. No podía salir corriendo, no podía ir con su amo y decirle, ¿sabes que tu mujer anda queriendo conmigo? Le hubiera ido mal, la tenía de perder, ¿sí? Hay una diferencia entre José y nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de salir corriendo. Si usted está en un trabajo donde está una tentación para usted, para pecar, usted no es esclavo del trabajo. Lo que pasa es que a veces nos gusta andar allí en la orillita, pensando que vamos a poder resistirla. Nos gusta mirar a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y andamos ahí, en vez de huir rápidamente, en vez de ser sabios y sacar la tentación. Y a veces algunos de nosotros, hermanos, no somos íntegros. De hecho, ahí se mira la falta de integridad. José no huyó hasta que no hubo otra manera, corrió, era ya huir por su vida. Pero si él hubiera podido huir antes, su integridad lo hubiera demostrado habiéndose alejado antes de esa situación. Si usted y yo queremos ser hombres íntegros, no debemos de esperar hasta que nos tenga acorralado Satanás entre la tentación y la pared. Uno debe de aprender a huir y ser sabio, poner límites, establecer buenos límites. Eso es integridad, retuvo su integridad. José era un hombre íntegro. Si hubiera tenido la oportunidad, se hubiera alejado antes. Pero él realmente no podía, él era un esclavo. Huir antes o decirle a su amo lo que estaba pasando lo dejaba mal parado, como sea. Pero hoy, por lo regular, muchos de nosotros, teniendo la oportunidad de huir, no nos alejamos de la tentación o del peligro de esta, sino que andamos viendo qué tanto podemos aguantar. Y ahí se mira nuestra falta de integridad, lo cual nos convierte en una presa fácil del enemigo. Otro rasgo
de José era que José tenía este sueño. José tenía un sueño, el que leímos en el capítulo 37, que Dios había puesto un sueño en su corazón. No solo tenía un sueño, sino que tenía determinación por alcanzar ese sueño. Quizás no tenía bien definido de qué manera se iba a manifestar en su vida, pero él sabía que había sido puesto en esta tierra con un propósito y vivió su vida con esa convicción. No se debilitó en fe, siguió esforzándose, no se hundió en la tristeza ni en la queja contra Dios por las injusticias, ¿sí? Él sabía que estaba por una razón en la tierra. Pudo haberse quejado con Dios, pudo haberse ido a llorar porque pues están siendo injustos, pues es que mis hermanos me vendieron. No, él siguió trabajando, él siguió esforzándose, él sabía que había algo para él y no sabía qué, no lo tenía claro, no lo tenía bien definido, pero él tenía un sueño en su corazón y no sabía cómo se iba a manifestar, él siguió viviendo. No sabía cuándo, ni dónde, ni cómo, pero no se debilitó en fe, hermanos. Siguió adelante, trabajando y usando lo que Dios le dio, usando bien los dones que Dios le dio, usando sus dones para gloria de Dios, para el servicio de otros. Fíjese cómo él era un buen administrador. ¿Y quién se servía de su buen trabajo? ¿Quién se servía de su buena administración? ¿Él obtenía las ganancias? No, él era un esclavo. Y cuando estaba en la cárcel, el hacer todo bien dentro de la cárcel, el ser un buen trabajador, andar ayudando a la gente, ¿se beneficiaba a él? No, era para el beneficio de los presos y del dueño de la cárcel. Él simplemente hacía lo que sabía que era bueno hacer. Siguió adelante. Así que Dios no quitó el ojo de él. Así que Dios siguió mirando su integridad, cómo usaba sus dones y cómo usó sus dones para servir a otros y para alcanzar sus sueños. Hermano, Dios le ha dado a usted capacidades y dones, lo estábamos hablando en la mañana, y son para que sirva a otros, para que dé gloria a Dios, para que siga adelante. ¿Y qué si de repente alguien abusa de ti? ¿Y qué si de repente alguien te roba? ¿Y qué si de repente la tragedia toca tu puerta? ¿Y qué si de repente X? ¿Te rindes? No te rindes, sigues adelante, porque Dios te puso con un propósito en esta tierra. Y todavía más aún, Dios pagó con su sangre por ti, por un propósito. No para que te quedes como estás, no para que te regreses al mundo. Él envió a su Hijo a morir y a pagar con su sangre para que tú y yo tengamos una vida en abundancia, una vida nueva. Algo que yo aprendí hace ya varios años en un seminario, el hermano Daniel Banda, que vino y nos enseñó, y mencionaba las consecuencias de vivir en el alcoholismo y en las drogas, y eran catastróficas, y la cantidad de alcohol que yo había metido a mi sistema, y la cantidad de droga que yo había metido a mi sistema, y las cosas que habían hecho era para que mi cerebro pues ya no, y la verdad es que ya no funcionaba también, de por sí no era muy inteligente que digamos, ¿verdad? Pues ¿para qué le voy a mentir? No por nada me corrieron de la prepa. Pero todavía aparte la vida que yo hice, la vida que vive, me atrofió. Y decía el hermano, no, que una tanta dosis de droga te quema quién sé qué tantas neuronas. Y dije, pues todavía tendré neuronas yo, ya las tengo todas quemadas. Y cuando platicábamos esto, estábamos en una clase y yo estaba sentado ahí en el seminario, entonces yo empecé a pensar, dije, no, pues ya, de milagro voy a poder. Pero alguien me dijo, no, eso es la ciencia, eso es en lo natural, pero el poder de Dios es diferente. Tú ahora eres un siervo de Cristo, puede que no, pero puede que sí. Puede que simple y sencillamente tengas que servir a Cristo con todas tus neuronas quemadas, pero si Dios tiene un propósito, Dios puede restablecer todas esas neuronas o puede restablecer toda otra cosa que hayas perdido. Hermano, usted y yo tenemos un propósito en Cristo. Y no importa lo que haya pasado, usted en Cristo es una nueva criatura. Estamos viendo la crianza de José y de sus hermanos. Quizás nos criaron mal. Dice Hebreos que nuestros padres nos criaron como ellos pudieron, lo mejor que pudieron, pero este nuevo padre con propósito, ¿sí? Y nos disciplina con propósito. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios y nuestro Padre empieza a educarnos de nuevo conforme a su voluntad.
empieza a limpiarnos, empieza a sanarnos y empieza a trabajar en nuestras vidas para el propósito que Él tiene para nosotros. Una nueva vida en Cristo, literal. Amén. Dejó las cosas en las manos de Dios. Y nótese que dejar las cosas en las manos de Dios no significa para nada cruzarse de brazos y sentarse a esperar a ver cuándo llegan las bendiciones de Dios. No, hermanos, trabajó, mantuvo su fe, su integridad, su esperanza, sabía que su vida era valiosa y por lo tanto había que gastarla lo mejor manera posible, incluso cuando todo lo que hacía beneficiaba más a otros que a sí mismo. Esos son rasgos de un siervo de Dios. Él sabía que estaba con un propósito, no se cruzó de brazos, no es que pues es que Dios, pues a ver cuándo viene la bendición de Dios. Él siguió haciendo con sus dones y con su vida, gastando su tiempo, sus horas. Cada día que vivía, lo siguió viviendo sabiendo que tenía propósito delante de Dios. Y en esos momentos no veía la bendición, no veía el beneficio, no veía cómo regresaba Dios esas bendiciones, cómo Dios se manifestaba, cómo contestaba sus oraciones, no lo podía ver. Lo único que veía eran más conflictos. Sin embargo, siguió y pasaron años, hermanos. Pasaron varios años antes de que José empezara a ver la recompensa, empezara a ver la luz, empezara a ver cuál era el propósito por el cual Dios había puesto esos dones y ese deseo en él. Y lo empezó a ver manifestarse. Nunca dejó de creerlo. A pesar de la vida que estaba viviendo, a pesar de las dificultades, hermanos, usted y yo ahora tenemos dificultades, pero no se comparan con las de José. ¿Sí? Algunos quizá. Pero regularmente tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra buena salud, tenemos nuestra familia, tenemos libertad de congregarnos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere para vivir una vida agradable a Dios? ¿Qué pretexto tiene? Si usted es esclavo del trabajo, es esclavo por voluntad propia. Si es esclavo del pecado, es esclavo por voluntad propia. Porque usted ha tomado la decisión de esclavizarse en ello. Si es esclavo de cualquier otra cosa y no es libre en Cristo, es voluntad propia. Pero ¿cómo salgo? Arrímate a Cristo. Yo entiendo que en la carne es difícil, pero Cristo te está ofreciendo la solución. Decía José la semana pasada, he puesto delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Escoge el bien. Venga a Cristo. Aquí hay un chorro de testimonios que estamos siendo testigos y le estamos diciendo, Cristo cambia, Cristo sana, Cristo salva, Cristo lo hace por nosotros. Hice esto y Dios me bendijo. Testimonios de personas que han sufrido, ¿sí? Que han tenido pérdidas, que por momentos han estado como decepcionados, como tristes, como, ¿por qué Dios hiciste esto? Pero permaneces y en algún momento se mira la bondad de Dios, que nunca se apartó en realidad. Dios le dio dones, un buen administrador, podía interpretar sueños, era trabajador y entre otras cosas, hermanos, también tenía un don de misericordia. La Biblia nos dice por ahí, por Romanos, en el capítulo ahorita le digo qué capítulo, pero puede abrir el libro de Romanos. Válgame, no lo apunté. Déjame lo encuentro. Creo que era Romanos capítulo 12, 11 o 12. Sí, en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Sea el don que le haya dado Dios, ministrelo a los otros. También hablábamos eso en la mañana, ministrelo a los otros. Bueno, otra de las características y de los dones que vemos en José fue la misericordia. Porque dice la palabra de Dios que cuando sus hermanos vinieron, hermano, José tenía un poder tremendo. José hubiera podido vengarse de sus hermanos inmediatamente y tratarlos peor de como ellos trataron a él. Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, hubiera hecho lo que él hubiera querido, pero dice la palabra que se movieron sus entrañas dentro de él. Fue movido a misericordia y hizo todo lo contrario. En vez de dañar a sus hermanos que habían actuado mal contra él, usó todo ese poder para rescatarlos, para bendecirlos, para darles un nuevo propósito a sus hermanos, para ponerlos en un nuevo lugar. ¿Ve? Si usted tiene algo para bendecir, úselo para bendecir. No lo use malamente contra sus hermanos. Dios no se lo ha dado para que lo use en contra. No, José no dijo, Dios me dio todo este poder para vengarme. No. Dios hizo esto y aprovechó lo que ustedes hicieron y me bendijo y ahora yo los voy a bendecir. No me importa lo que me hagan hecho. No me importa cómo actuaron contra mí. No los odió. No se vengó. Actuó misericordia y créame, lo hizo con gozo. Lo hizo con alegría. También el Señor Jesús, en Mateo, en el capítulo 5, versículo 7, dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. José tenía estos rasgos, hermanos, en su carácter. Un hombre trabajador, un hombre que usó sus dones para gloria de Dios, un hombre que soportó la prueba, soportó la tentación, conservó su integridad. Un hombre que teniendo la oportunidad de hacer mal, siempre usó lo que Dios le dio para hacer el bien. Y fue misericordioso, perdonó, no dio el pago para como lo merecían. Todo lo contrario, dio gracia. No es atractivo ser como José, hermanos. Algo que también resalta es cuando sus hermanos vinieron a él, teniendo todo el poder para vengarse en las cosas que le hicieron. En lugar de eso, se conmovieron sus entrañas, lloró con ellos, los perdonó y usó su poder mejor para bendecirlos y ayudarlos. Actuó con misericordia. Estos hermanos son cualidades de un líder que tiene temor de Dios y usa para bien lo que Dios ha puesto en sus manos, para gloria no propia, sino para gloria de aquel que le da todas las cosas, pues entendió precisamente eso, que Dios le dio un propósito con las cosas que puso en sus manos. Y ese es un hombre de fe. Un hombre que ha entendido que ha sido puesto en este mundo temporalmente, pero que su morada está en los cielos, que lo que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado, las oportunidades, son para bendecir, para vivir como Dios manda. Eso es tener fe. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu corazón? ¿Es la voluntad de Dios lo que más importa? ¿De verdad? Porque hay mucha gente que cree en Dios, hermanos. Usted vaya, pregúntele y de cada 10 que usted le pregunte, 9 van a decir que creen en Dios o más. Difícilmente va a encontrar ateos, aunque los hay. Pero usted va a encontrar mucha gente que cree en Dios. Pero usted va a poder ver y va a decir, pero tu vida refleja que crees en Dios. ¿O en qué Dios crees? ¿O lo conoces? ¿Crees en Dios, pero lo conoces? ¿Caminas con Él? ¿Tienes una relación con Él? Ahora, dice por ahí Romanos, tú que juzgas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de idolatrar, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ahora, tú que dices, tú que enseñas el amor de Cristo, ¿lo vives? Tú que enseñas que Dios tiene misericordia, ¿tienes misericordia? Tú que enseñas que no se debe de hablar mal o que no se deben usar malas palabras, ¿usas malas palabras? Tú que estás allí diciéndote cristiano,
¿Cómo te comportas? ¿Cómo muestras el amor y la misericordia de Cristo en tu vida? No les estoy diciendo esto para condenarnos, hermanos. Les estoy diciendo esto para que entendamos que hay un propósito en nuestras vidas. Y que si nosotros estamos haciendo algo mal, tenemos que corregirlo. Tenemos que tomar el buen camino. Si tú vas por el camino equivocado, toma el buen camino. Agarra el camino correcto. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Mateo, en el capítulo 20, el versículo 25. Si hubiera una parte en la Biblia donde nos dijera que la única razón por la que estamos aquí, nos existimos y nos ha dado salvación es para servir a los demás y para sacrificar nuestra vida por otros. Pero la hay. Mateo capítulo 20. El versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene la mente de Cristo gobernando sobre su cabeza, entonces usted va a querer vivir su vida para el servicio de los demás y usted va a querer darse en sacrificio por otros. Usted no va a estar queriendo, dame, sírveme. Usted va a tener cuidado de lo que hace, de cómo vive. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad? Yo no sé por qué me vienen pensamientos, hermanos, a veces cuando yo me estoy preparando, cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando. Pienso y pensaba yo en tener la mente de Cristo y cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. Y no sé por qué, pero me vino a la memoria ahora que acaba de pasar el Supertazón, el Super Bowl, y toda esta controversia con el medio tiempo y este hombre que iba a presentar el show del medio tiempo, ya ni me acuerdo cómo se llama. A mí me cae pero mal, hermanos. Dios me perdone si estoy mal, pero me cae mal. Pero peor tantito es lo que todavía se me hace peor, es que ni siquiera se le entiende lo que dice. Hermanos, el montón de seguidores, digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo tanta gente se desvive, gasta, paga, hace lo que hace? No, hombre, hasta tatuajes se ponen de esas personas. Digo, ¿en serio? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con la mente del hombre? Imagínense yo con la mente de Cristo, sentado frente al televisor, desviviéndome por lo que este hombre está cantando y está haciendo, por cómo habla y cómo degrada a la mujer, cómo degrada la imagen de Dios. Pero ahí estamos, sin darnos cuenta, cooperando con la degradación de este mundo. Ay, pero que yo no lo veas. Ay, pero que yo no lo hagas. Ve en contra, protesta en contra de lo que el mundo está haciendo, que degrada la imagen de Dios y que degrada el Evangelio de Cristo. Sé pro Evangelio. Si Cristo mora en ti, el Evangelio tiene que ocupar el centro de tu corazón. Y ahí quiero terminar, hermanos. No solamente Cristo, no solamente Dios. Quiero preguntarte, ¿el Evangelio
está en el centro de tu corazón. En el centro de tu corazón mora la verdad de que el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, el Creador, el gran yo soy, dejó su trono y se humilló para hacerse hombre y vino a la tierra y viviendo una vida perfecta, una vida inocente, un niño inocente. Imagínate la inocencia de un niño, la inocencia de un bebé de 2, de 3 años, cargando con toda la maldad de la humanidad, cargando con tu maldad. Cargas con eso en tu corazón. Entiendes que eso es lo que Cristo hizo por ti, que siendo totalmente inocente, fue crucificado, fue lacerado, fue escupido, murió en esa cruz, derramó su sangre por amor a ti. ¿Qué valor le das a eso? Si eso mora en tu corazón y si eso está presente, ¿qué valor le das? ¿Qué valor le das al hecho de que estuvo muerto, vivió un infierno, pero resucitó? Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y va a volver a venir. ¿Tu vida consciente de que Cristo va a volver a venir? ¿Estás esperando que venga en las nubes? ¿Esperando que quizás sea hoy, quizás sea mañana? ¿Vives tu vida así? Cuidándote de no pecar porque ¿sabes cuál fue el costo de tu perdón? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón abunda la verdad del Evangelio, eso es lo que tú tienes que estar hablando y mostrando a tu alrededor, donde quiera que vas, donde quiera que andas. No cantando canciones de muerte, no cantando canciones mundanas, no escuchando, no dejando que en tu oído se llene de esas tonterías, sino proclamando el amor de Cristo, porque tenemos poco tiempo, hermanos. Tenemos poco tiempo para llevar el Evangelio, tenemos poco tiempo para mostrar misericordia y verdad, tenemos poco tiempo para servir a nuestros hermanos, para servir a Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Es poco el tiempo que tenemos aquí para vivir una vida pensando en que Cristo viene. Por la fe, debes de vivir tu vida pensando en que Cristo viene pronto, en las nubes, y que tú te vas a presentar delante de Él. ¿Estás haciendo tesoros en el cielo o estás viviendo una vida mundana? Es tu decisión. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no has tomado una decisión por Cristo, quizás no has entendido el Evangelio, quizás no has comprendido el amor que Dios ha tenido por ti. Pero no tienes que esperar otro día más. Hoy puedes tomar una decisión. Cualquiera que sea tu situación, hoy puedes cambiar tu realidad. Hoy puedes tomar una decisión. Cristo está para ayudarnos. Si estás viviendo en pecado, si estás alejado de Dios, si no estás sirviendo a Cristo, si tal vez no llevas una vida de pecado, pero tampoco llevas una vida activa en el Señor, cámbialo. Estás hecho para algo más grande, para algo mayor. Vive para servir. Sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, sirve a tu comunidad, sirve a tu iglesia, sirve a Cristo. Para eso hemos sido puestos aquí, para dar nuestra vida por muchos. Y Cristo tiene una recompensa eterna para ti y para mí cuando Él venga. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. Y yo voy a orar, hermanos, pero usted sabe, aquí no tenemos esa costumbre de poner himnos y de estar tanto insistiendo. Usted tiene que tomar la decisión. Usted comprende el mensaje, si usted entiende, si el Espíritu Santo le está ahí tocando, usted sabe si le hace caso al Espíritu Santo o no le hace caso. Las manos de Cristo están abiertas para recibirlo. Padre Santo que está en el cielo, quiero darle las gracias, Señor mi Dios, por su palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted es, Señor. Usted era y es y será, Señor, el que hace eso en nuestras vidas, Señor. José
simplemente correspondió, Padre Santo, a todo lo que usted le dio, mi Señor. Lo usó para su gloria, Padre Santo. Y seguramente cometió sus errores, Señor. Seguramente pasó sus tiempos difíciles, mi Señor, pero siguió fortaleciéndose en fe, creyendo, Señor, que usted lo había traído con un propósito, mi Dios. Padre, que así sean nuestras vidas en Cristo, Señor. Que así sean nuestras vidas, Padre Santo, cada día, sabiendo, Señor, que fuimos puestos aquí para representar su gloria, su imagen, mi Señor, para vivir como Cristo vivió, para servirnos unos a otros, Señor, en amor, para proclamar su evangelio, Señor, a las naciones. El costo que usted pagó, Padre, por nuestra salvación, por amor a nosotros, Señor, ese amor tan grande, mi Dios. Padre, que abunde más y más Cristo, que abunde más y más ese evangelio, esa verdad en nuestro corazón, Señor, de manera que cambie nuestro diario vivir, mi Señor. Si le hemos fallado, si nos hemos desanimado, Señor, si hemos dejado de vivir para su gloria, si hay pecado en nosotros, Señor, o aún si ni siquiera lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Padre, le pedimos perdón en esta mañana, Señor, que tenga misericordia y que muestre su benignidad y su gracia, Señor, para que nosotros podamos hacer esos cambios en nuestra vida, Señor. Obra en nuestra vida, Padre Santo, en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias le damos, Señor, y le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.